Dice la Biblia en Salmo 47, 1 y 2, que todos los pueblos aplaudan, alaben a Dios con gritos de alegría, porque el Señor Altísimo es temible, el gran Rey de toda la tierra. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a aplaudir, vamos a dar gritos de júbilo al Señor. Aplaudan hoy, pueblos todos, gritar al Señor con voz de victoria. Oh, 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 con voz de victoria. Tú eres el eterno Dios. Brilla hoy tu luz, que todos puedan ver. Nos diste esperanza, oh Dios, venciste en la cruz para salvarnos, Rey. Aleluya, Cristo vivo está. Aplaudan hoy, pueblos todos, gritar al Señor. Aplaudan hoy, pueblos todos, gritar al Señor con voz de victoria. Oh, 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 con voz de victoria. Esperanza, oh Dios, tú venciste en la cruz para salvarnos, Rey. Aleluya, Cristo vivo está. Aplaudan hoy, pueblos todos, gritar Señor. Aplaudan hoy, pueblos todos, y gritar al Señor con voz de victoria. Oh, 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 con voz de victoria. Oh, 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 vives tú en mí. Es el poder de tu victoria. Oh, vivo yo en ti. Es el poder de tu victoria. Oh, vives tú en mí. Es el poder de tu victoria. Oh, vivo yo en ti. Es el poder de tu victoria. Aplaudan hoy, pueblos todos, gritar al Señor. Aplaudan hoy, pueblos todos, y gritar al Señor. Oh, vives tú en mí. Es el poder de tu victoria. Oh, vivo yo en ti. Es el poder de tu victoria.
Amén. Celebramos la victoria de nuestro Señor sobre la muerte. Y le cantamos y lo adoramos. Y estar en su presencia es lo mejor que puede pasarnos. Cuando podemos experimentar su amor, su abrazo. Cuando eso sucede, nuestro espíritu le canta, se estremece, se emociona ante la presencia de nuestro amado. Vamos a decirle que no hay otro lugar donde queramos estar más que en su presencia. En la presencia de tu divinidad, y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón,
Bendiciones, amados del Señor, en esta noche vamos a tener nuestra reflexión en la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículos 10 al 12, donde la Escritura dice: entonces Pablo le dijo con voz fuerte: levántate y ponte de pie. Y el hombre saltó y empezó a caminar. La gente se dio cuenta de lo que Pablo había hecho y entonces empezaron a gritar en su propio idioma licaónico: los dioses han bajado en forma de seres humanos. A Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo lo llamaban Hermes, porque era el que tomaba la palabra. El libro de los Hechos tiene dos grandes partes en las cuales se divide. En la primera, esencialmente trata sobre el apóstol Pedro. Pedro fue uno de los mejores amigos de Jesús desde el principio, uno de los grandes apóstoles cuyo ministerio fue dirigido especialmente a la circuncisión, o sea, al pueblo judío. Pero ahora vamos a hablar de la segunda parte. Este acontecimiento tiene que ver con la segunda parte de Hechos, y el protagonista principal de esta segunda parte es el apóstol Pablo. Pablo abraza el evangelio y lleva las buenas nuevas acerca de Jesús fuera de Israel. Él se va a Turquía, se va a Grecia y hasta Italia. Un hombre que vivió para el evangelio, para proclamar el evangelio de Jesucristo. Un instrumento escogido del Señor, tal como Jesús nuestro Salvador lo testificó. Instrumento escogido me es este para llevar las buenas nuevas a los gentiles. Pablo fue llamado, así como Pedro, el apóstol de la circuncisión. Pablo fue el apóstol de la incircuncisión, el apóstol de los gentiles. Así que es interesante, el libro de los Hechos comienza con Pedro en Jerusalén y termina con Pablo en Roma. Wow. Lucas nos cuenta una historia maravillosa a estas alturas. En este capítulo 14 que leímos, nos cuenta sobre Pablo y su amigo Bernabé en una historia hermosa. Ellos hicieron el primer gran viaje misionero fuera de Israel para contarle a la gente acerca de Jesús. Comenzaron su ministerio a los gentiles. El primer avance del cumplimiento del amor de Dios hacia el mundo entero, y va en la responsabilidad del apóstol Pablo y del apóstol Bernabé. Así que ellos dos suben a un barco y navegan hacia la isla de Chipre. De ahí navegan a Turquía, y esto los hace llegar hasta una ciudad que se llama Listra. Ellos llegan ahí y comienzan a hablarle a la gente, comienzan a hablarle de Jesucristo, y más que todo arrancan con la encomienda. El apóstol Pablo les dice, según se registra en Hechos 13, del 47 al 49, dice: esto es lo que el Señor nos ha ordenado. Y Pablo da testimonio de lo que Jesús le dice: yo te he hecho luz a las naciones para que hagas llegar mi salvación a los lugares más remotos de la tierra. Cuando los que no eran judíos escuchan el testimonio de Pablo, de cómo él es enviado a los gentiles con este mensaje de buenas nuevas, de salvación, entonces dice los versos que leímos, 47 al 49, cuando los que no eran judíos escucharon esto, se pusieron muy felices, dieron gracias por el mensaje del Señor y creyeron todos los que estaban elegidos para la vida eterna.
El mensaje del Señor se anunció por toda la región. Qué interesante. Creyeron todos los que estaban elegidos para la vida eterna. Esa es una expresión que llama la atención. Ha sido elegido para la vida eterna. Esto es un mensaje muy importante para aquellos que predican la palabra. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, a quien sea, a como Jesús dijo, a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso de que el que creyere y fuere bautizado será salvo tiene que ver con esto mismo. Y creyeron todos los que estaban elegidos para la vida eterna. Tener la vida eterna es un privilegio maravilloso. Es una elección que parte del conocimiento previo que Dios tiene de todas las cosas. No hay una elección para perderse o para salvarse en un sentido que Dios haya decidido quién se salva y quién se pierde. No. Pero Dios, que conoce todo, sabe quién en el futuro, quién en su momento de ser confrontado con las palabras del Evangelio, rechaza o recibe entregando su corazón a Jesús. Todos esos que en un momento dado de su vida hacen la decisión, esos son los elegidos para la vida eterna. Entonces, en la tierra hay gente que Dios sabe, Dios conoce que van a rechazar, y gente que sabe que va a recibir con gozo y con alegría. Dichosos aquellos que reciben la palabra que les predicamos. Son elegidos para la vida eterna, y desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué antes de la fundación del mundo? Porque Dios, antes de fundar el mundo, ya conoce toda nuestra historia y ya vio quiénes iban a hacer la decisión. Así como hemos dicho siempre, Juan ya vio el número de los redimidos. Juan ya vio a todos adorando, ya vio a todos dándole gloria al Señor. Ojalá que Él te haya visto, porque si no te vio, no estarás. Qué pena, qué pena. Esfuérzate, dile desesperadamente: yo quiero ser salvo, y persevera hasta el fin, porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El mensaje está siendo predicado a todo el mundo y está llegando a cada persona, como está llegando ahora a tu vida a través de este mensaje. Si tú eres un elegido para la salvación, para la vida eterna, ¿qué esperas para entregarte a Cristo? No lo dudes, esta noche entrégate al Señor, porque esto es grande, esto es glorioso, esto habla del gran amor de Dios, esto habla de que Dios no hace acepción de personas. Pablo dice que las buenas nuevas del Evangelio de Jesús no son solo para las personas judías. Este mensaje no es exclusivo para solo un pueblo. Este mensaje es a todas las naciones, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Son buenas noticias no solo para el pueblo de Israel, sino que son buenas noticias para los gentiles, es decir, todos los que no son judíos. Dios, a través de Jesús, envió a Pedro a todo el pueblo judío y envió a Pablo para todo el pueblo gentil. Estos dos grandes apóstoles son los que marcan el amor de Dios para llevarnos el mensaje de salvación. Gentiles significa tú y yo, la parte más lejana del mundo de Israel, la parte que no era parte de ese pueblo escogido. Así que estas buenas noticias son buenas noticias para nosotros. Algunas personas atacaron a Pablo y a Bernabé porque no les agradó lo que hacían, y los insultaron y se oponían contra ellos. Por lo que dice la Escritura, salieron de la ciudad. Mire qué dice el verso 45, capítulo 13. Cuando los judíos vieron a todos ahí, se llenaron de envidia por mucha gente que se amontonó para escuchar a Pablo y
y Bernabé se llenaron de envidia e insultaban a Pablo y se oponían a lo que decía. Pero eso va a ser así. Tenemos que seguir predicando. Si tú eres un predicador de la palabra y no puedes responder bien a la oposición, o la oposición te gana y renuncias, no eres digno de predicar el evangelio. Cualquiera que predique el evangelio tiene que saber que habrá gente que nos va a recibir con gozo y habrá gente que nos va a recibir con oposición y con insultos. Pero tú sigue predicando, porque hay mucha gente elegida para la vida eterna. Y esos, como dice la Escritura, van a creer. Creyeron todos los que eran elegidos para la vida eterna. Así que Pablo y Bernabé, ante esa situación, se regocijan con los salvos, y con los que se oponen salen, viajan, se van a Iconio y llegan a Listra, y aquí es donde quiero contarles una historia. La historia de Baucis y Filemón. Esta es una leyenda, ¿va? Una historia, pero es una buena historia que nos va a ayudar a entender bien esto, porque es contextualizar el por qué pasó lo que ocurrió, de por qué trataron a Pablo y a Bernabé de la forma en que lo hicieron. Así que antes de hablar de lo que pasó en Listra, escuche esta historia. Esta historia la escribe un famoso escritor romano llamado Ovidio. Me imagino que alguno de ustedes lo habrá visto en la escuela. Ovidio, él escribió un libro de historias sobre la misma época más o menos en que nació Jesús. Mira, en aquellos días la mayoría de la gente, excepto los judíos, creían en muchos dioses, y los dioses predominantes eran los dioses griegos, eran predominantes. Así que esta historia se basa en dos dioses griegos. Dice la historia de Ovidio que érase una vez dos de los dioses, Zeus y Hermes, bajaron a la tierra. Parecían personas como viajeros pobres y cansados, dioses en forma humana. Llegaron a esa área alrededor de Listra y llamaron a la puerta de una casa grande y cara y pidieron comida y un lugar para dormir, pero el dueño les cerró la puerta y no quiso abrirles. Llegaron a una casa bonita y también llamaron, tocaron, pero nuevamente la puerta estaba cerrada y el dueño nunca les abrió ni los dejó entrar. Así que Zeus y Hermes, vestidos de pobreza y cansados notablemente, caminaron por todo el pueblo. Dice la historia de Ovidio que llamaron a 1000 puertas y todas permanecieron cerradas, ninguna les abrió. Nadie les daría la bienvenida a estos pobres extraños. Luego llegaron a una casa muy pequeña. Ahí vivía un anciano llamado Filemón y su esposa, ya anciana también, llamada Baucis. Filemón y Baucis eran muy pobres, pero abrieron la puerta e invitaron a entrar a estos dos extraños. Baucis trajo un balde y agua para lavarle los pies a los extraños y trajo una toalla para secarlos. No tenían mucha comida, pero Baucis cocinaba, preparó todo lo que tenían para darle a los extraños. Y entonces sucedió algo sorprendente. Cuando sirvieron el vino para los extraños, dice Ovidio en su historia, se sorprendieron porque cuando echaron el vino, la botella permanecía llena. Era así algo milagroso. Echaban vino y la botella no escaseaba, seguía. Entonces Baucis y Filemón
se dieron cuenta de que eran dioses y pensaron, tenemos que hacer un sacrificio para ellos, e intentaron atrapar su pollo. Tenían un pollo y querían atraparlo para matarlo, pero como eran demasiado mayores, el pollo corría demasiado rápido para ellos. Entonces Zeus les dice que no era necesario que mataran el pollo, pero estamos enojados porque la gente de aquí no nos recibió. Y le dieron indicaciones a Filemón y a Baucis: pero ustedes dos deben subir a la montaña y no miren hacia atrás hasta llegar a la cima. Entonces Filemón y Baucis obedecieron y subieron a la montaña que estaba junto a su casa. Desde arriba miraron hacia abajo y todo el valle se llenó de agua ante la ira de Zeus. Todos sus vecinos murieron ahogados y sus casas desaparecieron sumergidas en el agua. Pero su casita, la casita de Baucis y Filemón, se había convertido en un gran templo, sobreviviendo. Así que esta historia era muy famosa en Listra. La gente no se olvidaba de esta historia. La vez que los dioses tomaron forma humana y descendieron a Listra, y nadie los recibió en casa. Y ahora leemos en este pasaje del capítulo 14 lo que le sucedió a Pablo y Bernabé cuando visitaron Listra. Esto puede leerlo en casa, del versículo 18 al 20. En este capítulo de Hechos, igual hay un hombre lisiado que no podía caminar, cojo igual, y Pablo lo mira y ve que hay fe en su corazón, y le dice entonces: ponte de pie. Wow, y luego inmediatamente el hombre se puso en pie y ahí estaba saltando, caminando, y era increíble. Pero entonces la historia fue diferente. Por Pedro, toda la gente de Jerusalén, judíos, dio gloria y dio gracias a Dios. Pero aquí en Listra, la gente tiene otra cultura, tiene otro contexto, y la gente decide, viene a su memoria la historia que le he contado ahora, y dicen que Pablo y Bernabé son dioses. Y ahí decían: los dioses nos han visitado, los dioses han tomado forma humana y nos han visitado. Y dice la escritura que a Bernabé le llamaban Zeus y a Pablo le llamaban Hermes. Qué cosa, ¿no? La gente tenía muy en mente esa historia. Cuando Zeus y Hermes los visitaron y nadie los reconoció, nadie quiso recibirlos y todos murieron. ¿No le parece conocida la historia aplicada al Señor? Pablo y Bernabé estaban en una situación tremenda. La gente no quería repetir la historia. La gente de Listra decían: los dioses nos han visitado. Imagínate, todos querían atenderlos. No querían perecer porque la historia termina mal. Todos mueren ahogados porque nadie abrió la puerta a los dioses que los habían visitado. Así que no querían perderse ese momento, no querían deshonrar a los dioses y fueron corriendo a preparar sacrificio para ellos. No le extrañe que algunos hayan corrido detrás de los pollos para querer matarlos. Pero los cubrieron con muchas flores. Pablo y Bernabé no hablaban el idioma de ellos, que hablaban en licaónico. Entonces a lo mejor tal vez al principio no entendieron lo que estaba sucediendo.
¿verdad? Algunos estaban cantando, adorando, haciendo honores, y mucha gente se acercaba, todos con flores y mirándolos de una forma vehemente, porque Zeus y Hermes los habían visitado. Seguramente estaban quemando algún incienso, traían vacas, iban a hacer una gran fiesta. Pero entonces tal vez Pablo le pregunta a alguien: oye, ¿qué está pasando? Alguien que sepa su idioma. Y ellos les dicen, es que la gente sabe que ustedes son dioses y que nos han visitado. Aleluya. Pero Pablo conoció a Jesús. Y cuando tú conoces a Jesús, Jesús es todo para ti. Jesús ocupa el trono. Jesús viene a ser el gran rey de tu vida. Todo egoísmo, todo ego levantado tiene que bajarse y permitirle al Señor ser el rey. No hay otro rey más que Él. No hay otro más grande que Él. No hay otro importante más que Él. No hay ninguna gloria en nosotros. Toda la gloria debe ser para el Señor. Una vez que lo conoces, Él debe figurar, como dijo el profeta Juan Bautista, que Él crezca y yo mengüe, porque Él es el digno de toda gloria. Así que Pablo sabe que el único digno de alabanza y adoración es el Señor Jesús. Él mismo se ve como nada y ve a Jesús como todo, como lo más grande. Y ahora que se entera de que la gente piensa que Él es Dios, que Él es Hermes y que Bernabé es Zeus, dice la escritura que se rasgó la camisa, se rasgó la ropa. ¡Rah! Los judíos, cuando se indignan o hay algo que les parece blasfemo, se rasgan las vestiduras y comienza a correr, y a la multitud le dice: no, nosotros no somos nada especial, no somos dioses, somos simplemente seres humanos normales como ustedes, no somos dioses. El verdadero Dios está en los cielos. Él ha hecho esta maravilla ante sus ojos. Nosotros no somos dioses, no somos Zeus, no somos Hermes. Hay un Dios verdadero al cual ustedes deben ir, un Dios vivo y verdadero, un Dios que tiene 2 libros que nos hablan de Él: el libro de la Biblia y el libro de la naturaleza. Pero la gente de Listra no conoce la Biblia. Para ellos la Biblia no existía en esos días, pero el libro de la naturaleza. Entonces Pablo les enseña acerca de Dios a través del libro de la naturaleza. Y hay 2 grandes lecciones que Pablo les va a dar. Una, que la belleza del mundo muestra la gloria y la grandeza de Dios. La gente pensaba que Zeus era el rey de los dioses y el Dios de la creación. Sin embargo, Pablo les hace ver y entender que no. Es el Dios de Israel, es el Dios todopoderoso que hizo el cielo, la tierra y el mar. Los cielos cuentan la gloria de Dios y muestran todo lo bello que ha hecho. No hay palabras, no hay lenguaje, no hay donde su voz no se escuche a través de lo que Él ha hecho. Porque todo su poder y su gloria se conoce a través de la creación, a través de lo que su mano poderosa ha hecho. Esa era una convicción de Pablo. Así que ya sea que hables español, hebreo o licaónico como en Listra, que hables mandarín, árabe, que hables inglés, italiano, no importa la lengua que tú hables, hay un libro, hay un mensaje
que puedes entender el lenguaje de Dios, de su obra. Se entiende en todos los mensajes, en todas las lenguas. Este es el Dios a quien debemos alabar, a quien debemos adorar. Una segunda enseñanza es que Dios es el proveedor de todo el sustento de la tierra. Es un Dios que muestra su bondad. Un Dios que permite a la tierra producir todo el alimento y provisión que necesitamos. Es el que nos da la lluvia, el sol, todo lo que requiere el hombre para subsistir. Para los de Listra, Zeus era el dios de la lluvia y el dios que producía el alimento. Pero no, el Dios de los cielos, el Dios que predica Pablo, el Dios de Jesucristo, es quien realmente hace que la lluvia caiga sobre la tierra y que la hierba crezca en las colinas y que los árboles den su fruto. Él nos hizo, Él nos alimenta, Él nos ama, Él nos cuida, Él nos provee. Este es el Dios al que debemos dar gracias toda la humanidad y adorarlo por siempre. Este es el verdadero Dios viviente. Nosotros no somos nada. La gente pensaba, los dioses han descendido a nosotros en forma humana. Estaban equivocados. Estaban equivocados. Pero en la ignorancia sí decían una verdad, aunque no se referían a ella. Porque si Dios nos ha visitado, porque ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje que el apóstol Pablo llama buenas noticias también, que Dios ha descendido a nosotros en forma humana. No es Zeus ni Hermes, pero el Dios verdadero descendió a nosotros en forma humana. Pablo tenía ese mensaje, se lo escribió a los filipenses y le dijo que Jesús, aunque tenía la forma de Dios, no le importó y se hizo nada y tomó la forma de un siervo y nació como ser humano e incluso murió en la cruz como si fuera un criminal, mostrando el gran amor que Dios tiene por la humanidad. Usted puede leer eso en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 6 al 8. Jesús es el verdadero Dios que ha bajado a nosotros en forma humana, no nosotros. En Jesús Dios se convirtió en un ser humano en todos los sentidos, así como nosotros. Tenía hambre y se cansaba y se sentía feliz, se sentía triste, y entonces comprende nuestras debilidades, nuestros problemas, porque experimentó todas esas mismas cosas y puede auxiliarnos, ayudarnos a todos aquellos que pasamos por las mismas situaciones. Esa es una gran noticia. Cuando Dios vino en Jesucristo y este mensaje es predicado, Jesús dice: yo estoy a la puerta también y llamo. Jesús ha tocado más de 1000 puertas y está tocando también la puerta de tu corazón. Miles de puertas ha tocado, muchas no han abierto. Pero Jesús dijo: pero si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Juan capítulo 1 versículo 10 al 11 dice: él mismo
personalmente vino al mundo, que Él hizo, que Él creó, pero el mundo no lo reconoció. Vino a su pueblo, a su propia gente, y hasta ellos lo rechazaron. Y pasó algo a Pablo y Bernabé como le pasó a Jesús. La semana de la Pascua, el domingo de Ramos en Jerusalén, usted recuerda cómo Jesús pensaba que era maravilloso, que era el rey que había venido. Lo elogiaron, le gritaron hosanas, agitaron ramas contra él, así con él, y bueno, una gran fiesta, así como la gente de Listra, con sus flores y con sus honores, tratando de honrar a Pablo y Bernabé. Pero los sacerdotes judíos, enojados porque Jesús era un ser humano para ellos que se llamaba Dios, el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras como lo hizo Pablo, y la gente gritaba: crucifícale. Dios vino a nosotros, Dios vino en forma humana a la tierra y lo matamos. La gente de Listra era la misma. Primero trataron a Pablo como a un dios y luego lo trataron de matarlo. Dice que le aventaron piedras hasta que lo dieron por muerto. Primero adoraron a Pablo y luego lo mataron. En ambos sentidos perdieron el mensaje. Perdieron el mensaje, y este era el mensaje: el Dios verdadero ha venido en forma humana. Tocó a la puerta y lo rechazaron. El Señor sigue tocando puertas, esperando que la puerta de tu corazón sea abierta, pero tú eres el que decide. Tú eres el que decide abrir la puerta de tu linda casa, o permanecer allá adentro e ignorar al Dios que se hizo pobre, al Dios que no parece ser rico, al Dios que parece ser cansado de estar andando en el camino, y tú dices: no es digno que le habla, no es digno que le abra, y lo has dejado fuera de tu casa. Todos los días Dios viene a nosotros de muchas maneras, pero a veces estamos demasiado ocupados, demasiado cansados, demasiado orgullosos y lo ignoramos. Todos los días tomamos esa decisión trascendente: recibir a Dios o rechazarlo. Dios nos habla a través de su palabra. ¿Y qué hacemos? ¿La leemos? ¿Cuántos llamados creyentes ignoran la Biblia? ¿Hace cuánto tiempo que no lees la palabra de Dios? Eso es ignorarlo. Eso es menospreciarlo. ¿Qué esperas para ir a tu Biblia? ¿Qué esperas para recibirle? ¿Qué esperas para abrir la puerta de tu corazón? El Señor nos muestra su gloria, su bondad en la palabra de Dios, y nos muestra también su gloria en el libro de la naturaleza. ¿Te das cuenta? ¿Reconoces y agradeces por todo lo que recibes de parte de Dios? Él viene a nosotros en forma humana a través de personas que conocemos, que nos traen la palabra, y no les abrimos. Pero sobre todo Dios viene a nosotros en forma humana a través de Jesucristo. Dios en Jesús sigue llamando a la puerta de tu vida, esperando que lo reconozcas y lo dejes entrar. Te voy a leer una versión de la Escritura que dice: aquí estoy parado en la puerta y llamo. Si escuchas mi voz y abres la puerta, vendré
y compartiremos una comida juntos como amigos, y estaré contigo para siempre. Apocalipsis 3:20. Termino preguntándote: ¿serás como las 1000 casas que nunca le abrieron y lo dejarás fuera? ¿O tendrás la sensibilidad de escuchar su voz y abrirás la puerta de tu corazón a la que Él está llamando? Le darás la bienvenida, le atenderás. No importa que tengas mucho o poco, lo importante es que abras la puerta y una vida milagrosa comenzará a ocurrir en tu vida. Verás la abundancia, verás que no escasean los alimentos, verás que Dios trae provisión, verás que Dios trae cuidado, verás que Dios trae sanidad, verás que Dios trae sobre todo vida eterna. Las cosas van a cambiar. ¿Qué esperas? Él está tocando la puerta. Si no la abres, esta historia termina igual. Mucha gente que abrió la puerta y atendió al Señor estará allá arriba, estarán disfrutando de las bodas del Cordero, mientras aquí en la tierra todos los que le rechazaron serán juzgados, verán el juicio de Dios terrible caer sobre ellos, morirán. Todo está en una decisión. Tu futuro, tu destino está en una decisión: abrir la puerta o mantenerla cerrada. ¿Qué quieres hacer? Si quieres abrir la puerta, hazlo en una oración de fe y dile: Señor, yo escucho el toque de tu mano en la puerta. He aquí, voy y la abro. Bienvenido, Señor, entra en mi vida. Díselo en oración, inclina tu rostro. Padre, he aquí, abro la puerta de mi corazón y te doy la bienvenida. Entra, yo he escuchado tu tocar de mi puerta. Entra, no quiero rechazarte. Quiero comer contigo, cenar contigo, y a partir de hoy comenzar una vida de bendición, una vida milagrosa, una vida donde yo viva para adorarte, donde yo viva para amarte, donde yo viva para glorificarte y donde tú tengas cuidado de mí. Yo te voy a honrar, te voy a bendecir. Yo quiero que cuando vengas yo suba la montaña. Yo quiero celebrar contigo en las bodas del Cordero. Cuando tú regreses, vengas por mí. No quiero caer en los juicios que vienen por haberte rechazado. Hoy te entrego mi vida para vivir para ti, Señor. Recibo tu palabra en el nombre de Jesucristo. Gracias, amado. Gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Tú mereces gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Tú
Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Te esperamos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Dale me gusta a este video y compártelo. Y no olvides suscribirte a este canal y activa la campanita para recibir las notificaciones y los recordatorios a tiempo. Hasta la vista.